Bienvenidos y bienvenidas. Me han encomendado una misión imposible, que es la de moderar a Paco Ignacio Taibo II. Es Nuestro verdad. flamante director del Fondo de Cultura Económica, le pese a quien le pese. Y si eso era difícil, tengo que moderar aquí también a Paloma Sáiz, que también va a ser difícil. La mente que está detrás de esta feria para leer en libertad. Y me es doblemente imposible, porque a mí lo que me gusta de ellos dos es que no son gente moderada. Y no son gente moderable, ni maderable. Son gente apasionada, apasionada por la cultura. Y yo celebro que vamos a tenerlos en posiciones donde su pasión va a poder desbordarse por todo el país en forma de libros. Les pido un aplauso para este suceso. Vamos a hablar de libros y de lectura. Yo lo que voy a hacer, lejos de moderarlos, es azuzarlos con algunas preguntas y ritmarlos de pronto, decirles, bueno, ya vamos a pasar a la siguiente, para después abrir la conversación hacia ustedes. La primera pregunta es, cuando ustedes se imaginan la dieta ideal de lectura de una mexicana o un mexicano, ¿en qué piensan? ¿Piensan en libros de ficción sobre todo? ¿Piensan en libros teóricos? ¿Piensan en historia? ¿Piensan en ciencia ficción? ¿Piensan en filosofía política? ¿Qué se imaginan, Paloma? Mira, yo creo que cada persona tiene sus libros, ¿sí? Cada persona tiene sus gustos, ¿sí? Habrá gente que le guste leer, ¿qué te diré yo?, las cosas más complicadas de física cuántica y demás, ¿no? Y habrá gente que lo que le gusta es la literatura más simple, vamos, hasta la literatura más complicada, a ciencia ficción, a policíaco, a lo que sea. Yo creo que la forma que tenemos de volvernos lectores es que cada quien encuentre qué es lo que le gusta. Pero empezar por el presente, por los autores vivos o por el pasado. ¿Qué opinión tienes de eso? Fíjate que normalmente sería por el presente. Sin embargo, por ejemplo, yo a los 12 años, cuando en mi casa solamente había clásicos, pues me leí los clásicos y me gustaron, ¿sí? Quizás si me hubieran obligado a leerlos, no me hubieran gustado, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que leer, yo creo que hay que empezar por el presente y después de ahí ya, ¿no?, empezar todo un camino. Sí, una vez le di una conferencia a niñas del Margarita de Escocia, prepa en Guadalajara. Fui con ciertas prevenciones, porque yo tengo problemas clasistas, pero eran adolescentes inteligentes. Y me dijeron una y otra vez, ¿y qué libro recomiendas? Y yo les dije, ninguno. Los que les prohíban sus papás y sus maestros, bajo esa línea. Y me decían, pero ¿qué recomiendas? Y yo decía, yo no soy tú. Dígame dónde andan y les digo qué se me ocurre, pero ni siquiera lo tomen como una recomendación, tómenlo como una puerta que se abre. Y una chavita decía, de mucho amor, y yo le decía, con sexo, sin sexo, y la monja que estaba hasta atrás salía despavorida de la sala. Ella decía, miraba para ver si había escuchas y decía, con sexo, el amante de Lady Windermere, órale, sóplale por ahí, el Kama Sutra, ataca. Y otra decía, dragones. Y dice, pues Mary McCaffrey, las novelas de la McCaffrey son brillantes, porque logran un mundo en el cual el dragón se integra con el dragonero y crea una extrañísima simbiosis de dragones volando con guías que los dirigen.
Otra decía, no, tiene que ser cómico. Y yo decía, ay, güey. Ya ven, no puedo ser políticamente correcto. No, pero bueno, a mí me lo voy a moderar. Sí. A ver, Y yo decía, ay, caray, ay, cáspita. Decía romántico. Pues los 20 poemas de amor de Neruda, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces yo decía, cada una de ustedes tiene que construir un mundo de lectura. No acepten el concepto clásico como un concepto válido y obligatorio. Adolescente obligado a leer el poema El mío Cid, y la Ilíada, y la Odisea, y el Quijote, en general habrá casos, pero en general va a salir vacunado contra la lectura. La lectura que aburrida, la lectura, ¿no? No. Y entonces yo sí soy partidario, en términos generales, aunque Paloma tiene razón, porque Bueno, acabamos de verlo, un niño, el que estuvo aquí, de 7 años. que quiere leer Historia de México. Que quiere leer Historia de México. Y está leyendo Historia de México. Y cuando ve el libro de Patria, se emociona de verlo y dice, mira, papá, está aquí Patria, el de ese Taibo, ¿no? Y entonces cuando le dicen, ahí está, el de ese Taibo anda por ahí. No, bueno, el pobre niño, entonces claro, es que eso es muy emocionante. Mi biografía con los libros es, a mí no me importaban los libros, no me interesaban, hasta que en secundaria nos distribuyen unos libros en papel Revolución, editados por la UNAM, de autores vivos, de Leñero, de Sainz, de José Agustín, Claro. que eran la generación arriba de la mía, pero hablaban con el slang de nosotros y hablaban, me acuerdo muy bien, Leñero contaba una travesía por un taxi que iba de Londres a París, a Venecia, y a mí me pareció la cosa más genial a esa edad, que se imaginara un viaje internacional por la zona rosa de la Ciudad de México, calles que yo conocía, y allí es donde yo me enganché y nunca he dejado de leer. Después me fui a los clásicos, Claro. mucho después. Sí, mira, yo estaba defendiendo la teoría de tienes que empezar con Batallas en el Desierto, con De Perfil de Agustín y con mis novelas de Olguita en la prepa, y que te vuelen las neuronas y entonces vas iniciando el lento camino de retorno hacia el pasado. Bueno, estaba con esa teoría y decía, no se puede leer la Ilíada y la Odisea si no lees antes los mitos griegos de Finlay y luego llegas a la Ilíada con un instrumental que te permite leerla, y además que no sea traducida por gallegos del siglo XIX. Bueno, estaba en esas cuando Montemayor me metió un saque, pero potente, de Pelotari, y me dijo, no, Paco, digo, no sé, pero, y cuenta su historia. Historia dice, adolescente de ranchería de Coahuila, que estaba viendo a lo lejos pasar las vacas, y entonces había leído la Ilíada y la Odisea, y ya eran las vacas, pero atrás de ellas venían unos hombres con corazas doradas, y me empieza a contar su versión infantil de la Ilíada y la Odisea, que es como él se enganchó con la literatura. Y yo digo, sí, bueno, sale. Y lo único que refuerza es la teoría de los caminos hacia la palabra escrita son múltiples, pero imponerlos crea, y en eso sí yo coincido totalmente con Paloma, crea una reacción de rechazo. Sí, además, a ver, yo tengo la teoría de que los niños muy, muy pequeños, ¿no? Para los niños el libro es lo más atractivo que pueda haber, ¿no? Si no pueden leerlo, te están diciendo que por favor, tal como van creciendo los vamos estropeando, ¿no? Tal como van creciendo, tanto la escuela como nosotros mismos, ¿no? Lo vamos estropeando. ¿Por qué? Porque si un niño de pronto está leyendo un cuento en su casa, le dirán los padres, deja de leer y ponte a estudiar, deja de perder el tiempo, ¿sí? Ni modo, esa es la verdad. Si un niño en la escuela está leyendo un cuento, lo van a castigar y lo van a mandar a la biblioteca, ¿sí? Además, porque para asociar el castigo con los libros, ¿no? Entonces, poco a poco los vamos, y después, bueno, llegamos a la secundaria, bien, como dice Paco, en lugar de dar una novela de José Agustín o de Paco, o de eso, lo que les dan a leer es el poema del mío Cid, como me lo dieron a mí, en español antiguo, ¿no? Y en español moderno. Con lo cual acaban vacunando verdaderamente a la gente, ¿no? Y yo lo que digo es que
que necesitamos buscar cuál es el nicho de cada quien, qué es lo que verdaderamente les gusta. A uno será la historia, a otro será la filosofía, otro será, yo qué sé, cualquier cosa. El chiste es encontrar qué es lo que nos gusta. Y nunca, jamás nos toquemos el corazón porque empecemos un libro y no nos gusta. Dejémoslo. Volvamos a otro. El chiste es descubrir el placer. Ahora ustedes tendrán una máquina, y digo ustedes, y me estoy arriesgando a afirmar esto, Paco es el director del Fondo de Cultura Económica. No, futuro, no eres futuro. Ya. Todavía Dios no. Mío, es el nombramiento más publicitado Y más del esperado. sexenio, Dios mío. Bueno, el futuro director del Fondo de Cultura Económica. Entonces, ¿alguna selección tendrán que hacer para soltar estas primeras tiradas millonarias de libros que harán? Y lo digo porque Paco lo ha dicho, que pretende hacer llegar el libro hasta los últimos rincones de la patria. ¿Qué selección van a hacer? Ahí está el material. El único problema es organizarlo en niveles de lectura. Necesitamos llegar a la ranchería o al mundo suburbano para captar adultos de la tercera edad que están volviendo a leer después de que envejecieron, y para captar a adolescentes que están entrando a la secundaria y que asocian libro con castigo para decir libro con pasión, con subversión. Y neolectores. Y neolectores. Y neolectores. Y eso significa, vamos a lanzar colecciones de folletos de 16, 24 páginas con ilustración, pero también una colección popular del fondo muy dedicada a consolidar lectores adolescentes y, por lo tanto, toda la gama de lectores, donde estén los libros que les pueden volar las neuronas. O sea, tenemos que poner en el fondo, más allá de la pedantería tradicional, del academicismo forzoso, del libro tocho, de la obligación, tenemos que poner, mientras agonizo, y a Bradbury, y tienen que leer Fahrenheit, tienen que leer la historia de un mundo donde los libros se queman por decisión estatal, y tienen que leer pues, las grandes crónicas del Che sobre la Revolución Cubana, que era excelente narrador, y tienen que leer cuentos de Chekhov, que son tiernos, ¿no? Y tienen que leer a Carballido, ¿no? Desde luego, Carballido está en mi línea de combate. Carballido tiene dos virtudes inmensas. Es de un populismo fabuloso. Lo popular es propietario de ello. Pero además escribe teatro como si fuera novela. Así es, y tiene una conexión infalible con el público. O sea, No lo falla. leas o lo veas en el escenario, y es uno de los grandes escritores en habla hispana, no reconocido suficientemente. No reconocido. Su Chucho el Roto, la brigada lo editó y lo regaló, y causó conmoción el libro. Lamentablemente solo pudimos regalar una edición de 1000 ejemplares. Pero si lo ponemos a 30 pesos y hacemos ediciones de 50,000, Su Chucho el Roto es una novela apasionante sobre la lucha de clases en el porfirismo, con la imagen del bandido generoso que todos los que leemos literatura adoramos. No en balde, el jefe ideológico aquí no es Lenin, es Robin Hood, coño, ¿sí? Que recorría los bosques de Sherwood con su arco y sus flechas para robarle a los ricos, y luego ¿qué hacía? ¿Fundaba gasolineras con Juan González en Tijuana? No, se lo daba a los pobres. Robin Hood es el jefe ideológico de las grandes operaciones en las que nos vamos a lanzar. Y varios autores que en los últimos 30 años han sido ignorados por el círculo de los ilustrados, así se autonombran, por razones ideológicas. Yo pondría a Hugo Argüelles, por Desde ejemplo, luego. mi maestro Hugo Argüelles con sus Gallos Salvajes, épica sobre la homosexualidad, ¿no? Es el encuentro de un muchacho que se reconoce en medio de la naturaleza como homosexual, y su padre es el cacique del lugar, un tipo que está todo el tiempo borracho, que lleva 2 pistolones a la cintura y que termina matando a su hijo. Tragedia griega en un rancho
del norte de México, gran literatura. Gran literatura. Y sabes qué, además yo creo que, mira, que hay que rescatar tantas cosas que se han publicado últimamente, que son valiosísimas, y tantas cosas, por ejemplo, de mismos autores mexicanos, ¿no? Que los tenemos, pero que están a precios verdaderamente increíbles. Ese es el segundo ¿sí? problema. O sea, no podemos pensar que puede todo el mundo tener acceso a los libros a esos precios. Entonces yo creo que eso va a ser fundamental en el Fondo de Cultura. Sí, a ver, yo viví en Cuba. Tengo dolores con Cuba, la falta de libertad, la falta de progreso material, pero lo que me quedé admirada fue del libro. ¿Y cuál es el secreto del libro? Mimeografiados los libros valían lo mismo que un bolillo de pan. Que una cajetilla de cerillos. Todo mundo leía. Y era la textura de las conversaciones, de las relaciones humanas, era muy distinta que en el resto de Latinoamérica, gracias a la lectura. Y el secreto, de nuevo, es el costo. Cuando cuesta, no hay libro en México en una librería que cueste menos de 120 pesos. Nada. No hay. Y que cueste 400. Sí, déjame contarte que si existe la Brigada para Leer en Libertad, entre otras cosas, es justamente porque un día que Paco y yo estábamos en Cuba, Paco tenía una reunión con la Internacional de Escritores Policíacos, y nos habíamos quedado de ver en una librería, y yo de pronto voy llegando y yo dije que hay un meeting. Yo dije, bueno, qué raro que en Cuba de pronto un meeting. Y dije, no, debe de ser una fiesta popular, porque había toda una calle llena de gente. Y me acercaba y no, pues no, digo, eran jacarandosos los cubanos, pero no había música ni nada. No, estaban haciendo cola porque acababan de salir 3 nuevos libros. ¿Sí? Novelas policíacas. Eran novelas policíacas, y era aquello una cosa Motín. verdaderamente, toda una calle llena de gente, ¿no? Entonces yo decía, ok, entiendo que hubo una revolución en Cuba y que por eso las cosas cambiaron. Sí, pero también debe de haber habido una mente brillante que pasaron de ser el 90% de analfabetas, ¿sí?, a ser un país de lectores. El primero, ¿sí?, de América Latina. Y entre otras cosas yo dije, ficción. Tengo que hacer algo, y desde entonces me dediqué al fomento a la lectura, y a partir de ahí después hicimos, a partir de eso. Fue su justamente. Camino de San Pablo, la librería de La Habana. Yo discutí una vez con el director de... La nueva poesía. La nueva poesía era la librería, con el coordinador de los escritores policíacos de Estonia. En esos momentos, hace 20 años, Estonia era el país del mundo que más literatura de ficción consumía, poesía, novela y ensayo. Y yo le decía, ¿cómo le hacen? Porque no era en los índices alemanes el libro de obligación que en tu empresa te obligan a leer por razones laborales. No, era el libro que está en el circuito del placer, el circuito de la iluminación, el circuito de la subversión. Y entonces el compañero decía, es que es muy sencillo, Paco, tú no entiendes porque no has estado nunca en Estonia. Hay 3 razones por las cuales somos el país número 1. Y yo decía, ilumíname, compadre. Y decía, la primera es que los inviernos son terribles, las noches muy largas, y entonces el tiempo de lectura está amplificado. La segunda es que la televisión es malísima. Y la tercera es que en Estonia el sexo es una mierda. Bueno, dije, coincidimos en 2 puntos. Sí, mi teoría eran las noches son largas, bueno, pues las alargamos. Esas no, en esas no coincidimos. Y el tercero no valía para México como reflexión. Pero el tiempo de lectura ha crecido. La experiencia de la brigada es cada vez hay más gente que lee en el Valle de México, cada vez más. Y el método es ¿cuál? El método es libros muy baratos y promoción directa. Y tiempo. Mira, una de las cosas por las cuales hace tiempo que estuve yo en la Secretaría de Cultura con varios de los compañeros de la brigada, es que empezamos a diseñar una serie de programas de fomento a la lectura, donde lo que se nos ocurrió es que decir, vivimos en una ciudad muy complicada, vivimos en una ciudad
que uno a lo mejor se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana para poder preparar a los hijos y la comida, para poder llevarlos a la escuela, para después regresar y apenas medio comer y después volver, y en la noche llegas cansadísimo, ¿y qué? ¿Y todavía tienes que ponerte a leer? ¿No? Bueno, entonces pensamos, los tiempos muertos, ¿sí? Entonces pensamos, el transporte, ¿sí? ¿Cuántas horas pasamos en el transporte? ¿Sí? Entonces, poder leer en el transporte, por ejemplo, poder leer en los hospitales, cuántas veces vamos a los hospitales, o bien a acompañar a eso, o bien a una consulta, lo que sea, ahí, ¿no? Entonces, empezamos a diseñar ciertos programas, ¿no? que pudiéramos aprovechar y que la gente se diera cuenta que podría aprovechar. Pero, ¿qué les teníamos que hacer para que pudieran aprovechar? Ponerles el libro en la mano, ¿no? Y así se hizo el del metro, se hizo el de los hospitales. Y los tianguis. Y los Esta tianguis. es una librería al aire libre. Claro. Y entonces, por ejemplo, pensamos, necesitamos que la gente tenga acceso a los libros. Mucha gente tiene un problema cultural de no acercarse a las librerías, ¿sí? Mucha gente le da como cosa, primero el precio, ¿no? Y segundo, porque sienten que, quién sabe qué me van a preguntar, a lo mejor no sé, no. Sin embargo, si lo ven en la calle, la gente se acerca a los libros, ¿sí? Y si todavía están a precios accesibles, qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí salió todos estos ferias de libros. A mí, gracias al tráfico de la Ciudad de México, mi tiempo de lectura ha aumentado notablemente. Lo que yo hago es que los bajo a mi celular y me pongo audífonos y vengo en el transporte, en el coche, vengo oyendo, me están leyendo una novela. Hay gente que dice que es atroz con esa voz metálica que te lee, porque no te has acostumbrado. Una vez que te has acostumbrado, le empiezas a añorar. La mía se llama Paulina, ¿no? Entonces, yo a veces pienso en tono de Paulina, de verdad, porque tiene la ventaja que no tiene entonación. Entonces, la entonación sucede dentro. Yo detesto que me lean en voz alta con entonación, que me lo actúen. Es muy eficaz. Tienen que hacer libros. Vamos a hacer audiolibros, digitales, desde luego. Digitales, baratísimos, audiolibros. sí, que se oigan en iTunes, que se bajen como música. A ver, el gobierno de este país trae una lógica diferente. No sé si todos, no sé si algunos, pero sí sé que los que vamos a coordinar la operación del Fondo de Cultura, la Dirección de Publicaciones, la red de librerías de Educal, nos vamos a morir en el intento. Y vamos a intentar, sobre todo, publicar los libros a los precios que le puedan volar las neuronas al personal. Tenemos que construir una red de librerías nacional que hoy no existe y está hecha a pedazos. Tenemos que construir plazas, parques, ferias, tianguis y llevar el mensaje de la lectura. Y luego que la gente decida qué quiere leer, qué le gusta, qué no le gusta, sin censura, sin ningún tipo de presión para leer en este camino. Pero tenemos que crear un mecanismo de recomendación. A mí una de las cosas que me fascina es sentarme en una silla ahí y escuchar. ¿Y ahora qué leo, Paco? Vaya usted a saber qué ha estado leyendo. No, pues ya leí a Hemingway. Pues date el brinco, vete a dar 2 pasos. Va a ser un brinco fácil y 2 pasos es infinitamente más brillante que Hemingway. No, ya leí a 2 pasos, ¿qué sigue? Bueno, pues si leíste a 2 pasos, Steinbeck. Y luego, pues Faulkner. Los caminos de la lectura que uno vivió los puedes transmitir si te guía el que quiere. Porque si no, ¿qué ve? Ve el bosque, no ve los árboles. Es lo que ¿Qué se libros llama, te interesan de todo lo que hay aquí? Vaya usted a saber. es lo que se llama crítica. La Eso, que no crítica, existe. la que desapareció. Desapareció. Yo cuando era adolescente, nosotros platicábamos de la última novela de Fuentes, de Elizondo. Eran nuestros cuates, los leíamos de ti. Creíamos que estaban vivos, y estaban vivos además, y era fantástico que Algunos estuvieran no. vivos y que hablaran en nuestro español, y leíamos los suplementos culturales de los periódicos, y leíamos las varias revistas culturales, y sabíamos cuáles eran incluso los pleitos entre Nexos y Vuelta, y debatíamos sobre los libros. Eso desapareció porque entramos al neoliberalismo y los periódicos tomaron sus decisiones
en la medida de costo-beneficio, se dieron cuenta que no habían anunciantes en los suplementos culturales, los quitaron, hay uno solo, el Confabulario, y creo que se lee poco además. Y las revistas literarias quedaron básicamente dos nexos. Yo considero que se ha vuelto una revista de política sobre todo, y Letras Libres, te lo dejo a ti el comentario. Y Letras Libres... Ten cuidado. No, Letras Libres se ha vuelto facciosa, esa es la verdad. Ha habido, como decía, un día le preguntaba yo a Carlos Monsiváis, no entiendo por qué estas listas de autores que textualmente dice para la guillotina, no lo entiendo. Y me dijo, no, son los autores de izquierda. Hay un plan premeditado. Pero regresando a lo importante, el futuro próximo. ¿Qué hacemos para crear la crítica, el debate sobre las historias, las recomendaciones, el cruce de nostalgias de libros entre generaciones, muy importante, la presencia de los autores vivos con sus lectores? ¿Sabes qué? Yo creo que hemos perdido mucho esta cosa, ya déjate de los críticos, sino de entre nosotros mismos recomendar libros, ¿no? Que cada vez que a uno le gusta un libro, no deje de recomendarlo a todos sus amigos, ¿no? Yo creo que el boca a boca es algo imprescindible. Una de las cosas que yo siempre estoy diciendo que vamos a hacer en la brigada y que nunca tenemos tiempo para hacerlo, es hacer un listado, ¿no? Y darles a todos, de pronto decir, estos son los 10 libros de ciencia ficción que si te gusta la ciencia ficción no te debes de perder. Estos son los 10 libros de historia de México que no te puedes perder. Estos son las 10 novelas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya antes íbamos a una librería y tú hablabas con el librero y te recomendaba cosas y demás. Ahora vas a una librería y te ponen enfrente de una computadora para ver qué te dice, ¿no? Entonces, no tienes cómo, ¿no? Y lo que Paco decía hace un rato, la bronca es que es un bosque enorme, ¿no? Y cómo vas a ver uno dónde, cuál es tu árbol, ¿no? Al cual te quieres arropar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es más que esta cosa de volver a la crítica, que estaría muy bien que se hiciera, pero que no se hiciera de manera facciosa, como se ha estado haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Pero sí, si no, como bien dice Musacchio, ¿no? La República de las Letras, la República de los Lectores, hay que, entre nosotros, ¿no? Tratar de transmitirnos todo eso. Bueno, está el YouTube, hay estos youtubers que recomiendan libros, yo los veo de pronto y me parecen muy buenos. Algunos, porque otros recomiendan libros que no leen, pero bueno. Y es que el youtuberismo está siendo penetrado por la industria editorial, que les dice, ahí les van unos libros, recomienden. Pero bueno, todo es positivo, al fin y al cabo, todo el ruido que se haga es positivo. Uno tiene que aprender con quién sintoniza. Yo, por ejemplo, siempre fui a ver las películas que recomendaba Tomás Pérez Turrent, era mi crítico cinematográfico. Si la recomendaba Tomás, yo iba. Si la recomendaba Ayala Blanco, no iba, y si la recomendaba García Riera, a lo mejor iba. Pero creas tu identidad. Fíjense que tampoco hay que inventar hilos negros, lo que hay que hacer es multiplicar la producción de hilos negros. La Universidad de Guadalajara tuvo un momento brillante en un programa de fomento a la lectura, que era la extensión de la Feria del Libro de Guadalajara, que era los viernes ponían una mesa de libros en la salida de las prepas, donde sin necesidad de credencial, sin nada, tú podías tomar uno y llevarlo. Tenías que devolverlo el lunes. El único compromiso era que cuando lo devolvías tenías que haberle puesto un post-it diciendo 3, 4 frases de qué te parecía. Sí, pero no era solamente 3 días para leerlo. Podía tardarse más en devolverlo. Y hablemos de ideología y literatura. A ti te acusan de algo que todavía no has cometido, que es de utilizar el Fondo de Cultura Económica como un distribuidor de libros para ideologizar al pueblo de México.
te acusa ese círculo ilustrado, Los pirurris. autonombrado el círculo ilustrado, Sí. que han hecho su labor para ideologizar al pueblo de México, pero en sentido contrario de la izquierda hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? ¿Existe esto de un plan para ideologizar al pueblo mexicano? No, no existe para nada. Lo que existe Mucha es, gente sollozó con decepción ahorita, mira. lamentablemente, lo que existe es un plan para remotivar una relación sana entre el lector y el ciudadano. El lector ciudadano adquiere, por el solo hecho de serlo, elementos para crear pensamiento crítico. Entonces, alguien me decía, ¿vas a publicar Mi lucha de Hitler? Sí, pero la voy a publicar en un libro paquete. Va a ir en el mismo paquete y pegados con Durex para que no puedas comprar uno y no el otro, la historia del Holocausto de Simón Wiesenthal. Y si no los llevas juntos, no te lo vendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo fielmente en la teoría del Che. Las ideas se combaten con ideas, no con censuras, no con persecución, ¿no? No con... Entonces, hay autores en la literatura mexicana que yo personalmente abomino, ¿sí? Abomino. No voy a dar nombres para no volverme titular de Reforma mañana, pero no me van. ¿Vamos a dejar de publicarlo? Para nada. Lo que sí vamos a hacer es que no va a haber tirajes de 10,000 ejemplares, de los cuales venden 1,500 a 600 pesos libro. Eso sí, se acabó. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que Paco va a hacer, si llega al fondo, que todavía no ha llegado, ¿Cuántos días esperemos que falta? así sea, pero todavía falta un poco, ¿sí? Es que Ya lo dimos por llegado, muchos. O sea. todos queremos, pero hay algunos que se resisten por ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es que sobre todo yo creo que lo que va a promover es que todo el mundo tenga acceso a los libros. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Si tú abres el acceso a los libros a todo el mundo, habrá quien se vuelva lector, habrá quien no se vuelva lector, no importa, pero le estás dando la oportunidad, ¿sí? Lo mismo que dijo Andrés Manuel, el estudiar no es un privilegio, es un derecho, ¿no? Y el derecho a que tener enfrente un libro, y que yo creo que eso es lo que realmente se va a hacer desde el Fondo de Cultura Económica, sobre todo abrir las puertas a que todo el mundo tenga acceso a los libros. Yo quisiera que habláramos sobre las mujeres. Sí. Siempre las mujeres es como un pie de página y sin embargo somos la mitad de la población. Somos los negros de esta sociedad y de todas las sociedades vivas. Somos los negros, pero una no se vuelve feminista solo al darse cuenta de la exclusión. Uno no se vuelve feminista al darse cuenta que el mundo al que llega está construido no para una misma y a menudo está construida en contra de una como mujer. Se vuelve una feminista en los libros de feminismo, que es donde uno articula el pensamiento y donde uno empieza a imaginar un mundo no patriarcal. Y hay una literatura feminista en el siglo XXI extraordinaria que no está publicada y mucho menos distribuida. ¿Qué hacer con eso? Yo creo que hay que tener espíritu amplio y ecléctico. Te doy un ejemplo. De repente descubro a un novelista que se llama Simone de Beauvoir y pienso que Simón es Simón y empiezo a leerlo y digo, ¡ay, cañón! Y leo una novela de acción de ella, La sangre de los inocentes, y me deslumbra. Y él me dice, Paco, no seas baboso, es la compañera de Sartre. Y leo Los mandarines. Y cuando leo Los mandarines, retaca mi arsenal igualitario. Pero no por ser la compañera de Sartre. No, porque precisamente desde la perspectiva de estar al lado de Camus, de Sartre y de Malraux, hace la crítica a la sociedad masculina boba y jerarquizada a lo tonto, y donde los valores no son los valores, sino el sexo establece la diferencia. Y entonces, bueno, se convirtió en mi adoración, así como el Capitán Tormenta de Salgari fue mi primera aproximación al feminismo, que es mi héroe de la batalla de Famagusta, era niña. Y ahí, güey, dices, perdón,
Cáspita, Recórcholis. Recórcholis, era niña. Y mi héroe es una mujer que combate en la batalla de Famagusta, que además, para acabarla de fregar para los racistas italianos, tiene un ayudante que es albanés, que es el gremio más despreciado por el racismo italiano, y se casa con un turco, lo cual la Capitán Tormenta era mi héroe. Yo creo que hay un feminismo ideológico que hay que difundir, sin duda, y necesitamos quien nos guíe en los caminos de esta difusión, y hay otro igualitarismo muy potente que tenemos que defender a ultranza, en el cual el mundo de lo femenino tiene que ser el mundo de los derechos de la igualdad absoluta, sin discusiones. Y tienes que publicar la novela de las luchas obreras, donde las trabajadoras logran la victoria de a trabajo igual, salario igual, en las luchas de la zona textil italiana de los Apeninos. Y tienes que publicar las novelas del 68, donde la irrupción de la mujer con pleno derecho en la asamblea, pues fue un salto descomunal en esta sociedad. O sea, tenemos que promover una literatura de corte igualitario, pero porque es muy buena y porque es muy sana y porque es muy inteligente, ¿sí? Respecto al segundo espacio, yo creo que los derechos de las pseudominorías, lo femenino concebido como minoría, la diversidad sexual concebida como minoría, pues hay que romperlos, todos somos minoría. Los que nos gusta Chopin somos minoría de las minorías, y los que les gusta el racquetball son super minoría. Entonces tenemos que dar el espacio a que todo se abra, todo se discuta y todo circule. Ahora, hay ciertos espacios en los que me puedo guiar a mí mismo, lo tengo clarísimo. Simone de Beauvoir va a ser jefa, y va a ser Simone, no Simón, como yo la leía en mi primera adolescencia, y hay que tenerla en punta. Pero respecto a material de debate teórico, etcétera, necesitamos guías como en todo. Hasta ahora el fondo había funcionado con un sistema de falsos consejos, que eran recomendaciones de cuates que te consiguen una beca y tú les das otra beca y bla, 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 bla. Y ahora lo que necesitamos es que la comunidad intelectual pensante, que es grande y es inteligente en México, diga hay que leer esto o esto otro y lo fundamente. Y cuando lo fundamente hay que decir, este es un libro de 2000 lectores, este es un libro para digital, y este es un libro, vamos a regalar a las bibliotecas ediciones digitales. Claro, yo, ¿sabes qué? Creo que ahí es una de las cosas que podrías en el fondo, y que con todo el equipo que va a estar allí, ¿no? De pronto decir, bueno, ¿cuáles son libros que pueden ser libros populares, quiero decir, que pueden abarcar a un público muy amplio, y cuáles son para unas minorías, ¿no? Y que no se tiene por qué desechar ni uno ni el otro, ¿no? Sino que pueden convivir, pero claro, unos tendrán un tiraje menor y los otros tendrán un tiraje masivo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el espectro puede ser amplísimo, ¿sí? Pero que sin embargo hay que racionalizar, que yo creo que eso es lo que no ha estado pasando Habría que últimamente. decir que somos inteligentes porque somos de izquierda y no la inversa. No, volteémoslo. Somos de izquierda porque somos inteligentes, sí, no lo contrario, ¿no? ¿Les parece si abrimos a la gente? Sí. Sí. Yo solo quisiera decir una frase, que es la siguiente, que es el rumor de que llegan a la producción editorial nacional los apaches, es cierto, somos los apaches, pero somos apaches cultos, somos apaches ilustrados, ¿sí? Somos apaches letrados, somos apaches demócratas, ultrademócratas, y además nos domina una voluntad que yo creo que es clave. No se trata de ir al gobierno para gobernar, se trata de ir al gobierno para militar, en las causas en las que creemos. Buenas noches. Nosotros, a diferencia de lo que dice Sabina Berman, para lograr que los niños se interesen en la lectura, tenemos que hacer una lectura casi actuada. Y bueno, muchos maestros hemos logrado que los niños se interesen. Yo quiero hacer la propuesta a Paco, yo confío en que sí va a llegar al Fondo de Cultura, y si no lo llevaremos. A Paco,
Yo hago la propuesta de que también se convoque a un sector que es el del magisterio y que diseñemos una propuesta de trabajo recuperando la experiencia que ya hemos generado muchos maestros aquí en la ciudad. Hay quienes piensan que solamente hay lectores, niños lectores en las escuelas que tienen mejores condiciones. Nosotros somos maestros de la delegación Iztapalapa. En el año de 1999 fundamos una red de maestros y maestras animados de la lectura. Hoy ya estamos por cumplir casi 20 años de hacer este trabajo. Y bueno, una de las cuestiones que siempre enfrentamos fue el problema del precio, efectivamente. Pero donde nosotros encontramos posibilidades para generar estos procesos de lectura, pues fue precisamente en el Fondo de Cultura. Porque no solamente pues son libros económicos y son libros de muy buena calidad. Claro, si son más económicos sería mejor. Pero entonces yo propondría esa posibilidad porque no solamente es leer en el salón. O sea, a partir de la lectura hemos generado un conjunto de actividades, muestras de teatro, talleres literarios, de escritura, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de experiencias. Si se hace esa reunión, tendríamos la posibilidad de platicar más en detalle de qué se trata este trabajo. Porque, bueno, sí es cierto que de repente hay muchos espacios para adultos, pero creo que donde se tienen que formar también los lectores es en las escuelas. Y quitar el estigma de que en las escuelas públicas no hay quien haga este trabajo de la lectura. Sería mi propuesta. Tenemos entre las propuestas sobre la mesa a muy corto plazo una reunión con todas las escuelas normalistas de este país para ir a discutir si ustedes no leen en términos de formación del placer, en términos de formación de la columna vertebral, en términos de la formación informal, curiosamente, no van a poder transmitirle esta voluntad a los chavitos. Si ustedes no descubren que leer es algo más que leer para estudiar, ¿sí? Y entra en el terreno de la educación formal, ustedes no descubren que leer está en el terreno de la educación sentimental, va a ser casi imposible que transmitan esta vocación. Entonces, se trata de ir a hacer mítines a todas las escuelas normales del país, una por una, dotarlas de bibliotecas y crear círculos de lectura. Primera. Segunda, todos los círculos de lectura hoy existentes, y desde luego los de ustedes, sin duda, van a estar apoyados por bibliotecas, por salones de lectura, donaciones de libros, etcétera, etcétera. Y tercera, vamos a tratar de implementar una red de librerías asociadas con las zonas. El Fondo y Educal van a tener 123 librerías de entrada. Prácticamente no hay parte del país donde no haya una. Entonces queremos asociar esas librerías con los núcleos de los círculos de lectura. Ustedes están en Iztapalapa, bien, aquí hay 3 librerías. Apoyemos, que les presten incluso libros. Y aquí hay una red de bibliotecas. Démosle vida. Hoy es un desastre la Red Nacional de Bibliotecas, pero un desastre. El gobierno se ha estado preocupando por llegar a una por cada municipio, pero la calidad de las bibliotecas no les ha preocupado. Si tienen público, si no tienen, qué libros tienen, qué tipo de trabajo de promoción de la lectura hacen, les vale sombrilla. Y entonces el actual equipo tiene que reconformar todo esto. El fondo ha tenido la virtud de tener un éxito en las ediciones infantiles. Éxitos de los pocos éxitos importantes de la labor del fondo en los últimos años. El único problema es que están divididos en 2 sectores, libros muy buenos, muy baratos y libros muy caros. Tenemos que sacrificar los libros caros para poder producir libros todavía más baratos destinados al consumo infantil. Todo es más complicado de lo que parece. Yo quería fundar una colección que se llamara Colección Herodes, porque son los padres los que compran los libros y les iba a resultar atractivo. Va a comprar un libro de la educación Héctor Paese y señalaban al chamaquito que decía, quiero el del patito. No, el del patito no, porque, bien, pero renuncié a la idea por excesivamente provocadora. Lo que sí pienso es que tenemos que aprovechar la sabiduría que el fondo ha adquirido en los últimos años en la producción de libros infantiles, que les ha dado premios internacionales por todos lados, ha conjuntado ilustradores, narradores, para volcarla hacia una producción que mantenga el estándar, pero al mismo tiempo
sea capaz de producir libros más baratos y sumarlo a los clubes de lectura, a la posibilidad de donaciones, de regalos de libros. Hasta ahora el fondo no podía regalar, bueno, a partir de ahora el fondo va a poder, a partir de muy pronto, el fondo va a poder regalar libros. O sea, es la editorial del Estado. Su función es que la gente lea, su función no es ganar dinero, porque además el fondo es fascinante, pero no gana, pierde. O sea, no solo funciona mal como empresa, sino funciona mal como empresa promotora de la lectura. Pierde en cantidades importantes en algunos sectores. Entonces tenemos que volverla una empresa sensata, razonable, funcional, que destine la gran subvención que le da el Estado mexicano a el centro, que es libros baratos para mexicanos en términos de producción de masas. ¿Qué vamos a hacer, como decía Paloma, una república de los lectores? Yo no creo. Vamos a ser una república en la que todos van a poder leer, que el interés va a estar en el centro. ¿Cuántos deciden leer? Bueno, yo creo que así como cuántos deciden jugar fútbol o tenis. Es optativa la lectura, no es obligatoria. Lo obligatorio es la escolarización, pero la lectura como formadora de columna vertebral, de educación sentimental, no es obligatoria. Yo quisiera mencionar dos cosas. Alicho Macero es de un pueblo que se llama Caponeta. No tenemos una librería, menos regular o buena. Y también Consuelo Sáizer es de... También, claro, con su periodiquito, su abuelo, el Eco de Nayarit, de los más viejos del país, de los más viejos. No hay librería en Caponeta. Vergüenzas. Oye, en Tepic, que es la capital del estado de Nayarit, no había una sola biblioteca. A mí me lo estaba contando el presidente, el alcalde, y yo estaba publicando con Porrúa, y acababa de hablar con ellos, y los comuniqué, y el alcalde le cedió un espacio en el Zócalo a Porrúa, y una semana después estaba en la biblioteca, pero estas cosas no han venido sucediendo. Pero hay algo que mencionó Taibo. El fenómeno, o sea, de la FIL de Guadalajara. Yo fui maestro de la Universidad de Guadalajara y fui el fundador de la licenciatura en periodismo. Es que obligaban a los muchachos de prepa para ir a la reunión de los 1000 jóvenes con un escritor, previo a que habían leído la obra de ese escritor, ¿no? Entonces era muy interesante, ¿no? O sigue siendo muy interesante, ¿no? Sí. ¿Quiénes hicieron grande la FIL? Carlos Fuentes y García Márquez. No fue Raúl. No, fueron estos dos grandes, ¿no? Claro, invitando a todos sus amigos del mundo y de México, ¿no? Pero yo quiero proponer una cosa muy sencilla para terminar. Así como hay esos espacios muertos que tenemos en el tráfico aquí en la Ciudad de México, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, hay 2 antologías de poesía que hicieron una revolución, entre comillas, de la poesía. Uno de Gabriel Said y otro que hizo Alicho Macero con Octavio Paz y otros. Esas 2 antologías provocaron... Poesía en movimiento. Exacto. Y el otro. ¿Por qué no hacer antologías, por ejemplo, los 10 poemas más importantes de América Latina, ¿no? En una antología de, no sé, 30 páginas, 50 páginas, ¿no? ¿Por qué no Anton Chekhov? Sí. ¿Por qué no un cuento, El Diosero, por ejemplo? Sí. Fenomenal. Sí, a todo. Pero el problema de hacer una antología con los 10 mejores poemas es que el que haga esa antología lo van a matar. No importa, pero que hay una cuota de riesgo. Que, por ejemplo, cuando decidimos rearmar la gran colección del regalo del millón de libros, de cuentos. La idea es correcta y hay que hacerla. El único problema es cuando decidimos hacer la propuesta para la colección de el regalo del millón de libros que haremos avanzado el año que viene, tomamos la decisión de autores mexicanos solo muertos. Porque si no, pues es que no hay de otra. Porque si no, la lógica de la exclusión pesa tanto que te condena el libro. Juan Rulfo, 500,000 ejemplares en la URSS. Sin problemas. 500,000 ejemplares en la URSS. Y 1 millón del Balzac, o 1 millón de Los Miserables de Víctor Hugo en Caracas. ¿Por qué no lo hacemos aquí? No, ¿cómo que por qué no lo hacemos? Lo vamos a hacer. Aquí está. Lo vamos a hacer. El problema con Rulfo van a ser los derechos de autor, pero bueno, vamos a tener más trabas de las que parece, pero en esa lógica va a estar, obviamente. Buenas noches.
Paco, yo soy del club de los chavorrucos del 68. Y precisamente estoy plenamente convencido, como dice el compadre Barajas, de que no estoy solo, sino que estamos juntos. Por lo tanto, lo que acabas de decir sobre la lectura debe de englobar en todos los sentidos, como ejemplo Salgari, en fin, ¿no? Podemos hablar de muchos autores, pero lo más importante es lo que llevamos a cabo, la conciencia social. Y la conciencia social se está escriturado en los libros. En Tlatelolco, créeme que hay cada bruto que no sabe ni en qué país vive, ¿no? Voy a formar un grupo de conciencia social con respecto a nuestro club, ¿no? Los chavorrucos de 68. Tengo unos escritos que te voy a mandar. Y ahorita mi gorro ya se durmió, pero aquí estoy en el grupo y estamos en ¿cómo se llama? En los cursos que dan sobre actividades de leer en libertad. Y nada más decir que apenas empieza la lucha para que no se inquisten estos canallas otra vez. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, yo les quiero proponer o exigir un pequeño dolor de cabeza. ¿Cómo le van a hacer con Tamaulipas, el norte de México, para promover la lectura? Reynosa, Nuevo Laredo. ¿Qué plan pueden promover allá que está medio olvidado? Yo creo que es un dolor de cabeza correcto. O sea, en el diseño de las brigadas, de las misiones culturales que hizo Andrés y que van a empezar a funcionar en un mes, la decisión de cuáles eran lugares prioritarios eran los lugares más castigados por el narco o por la miseria. Y entonces ahí estaba, como uno de los programas centrales Tamaulipas. Veremos si el destino nos alcanza, como decía un amigo mío que escribía ciencia ficción, cómo involucrarnos con el proyecto de las misiones, pero la prioridad de las misiones van a ser comunidades rurales perdidas en la sierra, en Chiapas, Tamaulipas, todo el corredor rojo, Las etcétera. misiones culturales. Las misiones culturales. ¿Estoy diciéndolo mal? No, misiones nada más, entonces no se entiende. No, ya se llaman misiones culturales, sí. Sí, de la Secretaría de Cultura. De la Secretaría de Cultura. Están armándose en estos momentos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Me pareció muy importante que estén viendo todo lo de la literatura relacionada con la parte femenina. De alguna manera yo he escrito un libro que no tiene editorial y que lo hice para poder celebrar los 100 años de la muerte de esta señora, que para mí se me hace que es una mujer ¿De qué muy señora? importante. Juana Catalina Romero, ¿sí? Tehuantepec, ¿sí? Una mujer que en sus tiempos logró llegar a ser una exportadora de azúcar, ¿sí? Nunca se casó, que algún autor por ahí, que no quiero mencionar, dijo que era la amante de Porfirio Díaz, cuando ella nunca lo fue. Y que en este libro explicó las razones por las que no fue, ¿sí? Y quiero romper un poco con el protocolo de que no quiero que Paco me firme un libro, sino le quiero regalar un libro firmado por mí. Muy bien. Otra de las cosas importantes de su vida es que está relacionada con los valores que se requiere que la gente vuelva a recuperar. Valores que tenía la cultura o que tiene la cultura zapoteca, todavía arraigados en algunos momentos. Que los autores nuevos hayan hecho que la señora la actualizaron y le pusieron que era una mujer liberal, no es posible compararla con su tiempo. En sus tiempos eran otros valores, era otra forma de ser. Ella nunca fue una heroína que se aventó a matar a la gente o a enfrentarse a balazos. Sin embargo, su lealtad por la patria
y la ayuda que prestó a su pueblo para después lograr hacer el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Creo que le han dado un valor muy importante en la historia y por eso quise rescatarla y la dejé impresa en este libro. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cecilia Catalán, soy maestra en Letras Mexicanas por la UNAM, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Sonora. Desde que egresé en el año 2001 me dediqué a la docencia en diversos grados, desde la secundaria hasta nivel universitario, y pues he tenido esa experiencia a raíz desde el 2001 en adelante con las diferentes reformas que se han hecho educativas, ¿no? He escuchado a los tres, a los cuales admiro profundamente, y admiro esa importancia que resaltan de la literatura como un medio de concientización social, lo cual es, esa importancia también del placer de la lectura, que es fundamental, pero ciertamente algo que quiero recalcar es que a raíz de esta última reforma educativa nos coartaron muchas cosas a nosotros como maestros y a los alumnos mismos. Oscar Wilde decía 10% de inspiración en la literatura, 90% transpiración, es decir, trabajo, disciplina. Eso es una realidad. Horas largas, así es. ¿Qué quiere decir? Que muchos alumnos que no les gustaba la lectura, que no les gustaba la poesía es inclusive la repostería de la literatura, ¿no? Medida y cuando descubren los recursos, cuando descubren la teoría, encuentran no un placer, sino un gozo. Y es importante, porque eso en teoría literaria lo entendemos. El placer es acercarme porque me gusta, pero gozar la literatura es reconocer sus recursos, su función, su disciplina misma, ¿no? Es increíble que en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora teníamos un programa educativo en el cual, a través del área de literatura y de taller de lectura y redacción, nosotros nos dedicábamos a crear alumnos con conciencia crítica y analítica ante un texto. Y eso es importante, es decir, reconóceme del texto, no nada más me digas que te gusta o que no te gusta. Una cosa es que opines o comentes del texto y otra cosa es que reconozcas y puedas darme argumentos de análisis. Bueno, eso lo quitaron. Y eso quiero que lo sepan todos porque no todos lo saben en el país. Los maestros están evaluando opinión. ¿Te gustó el libro? 10. ¿Qué no te gustó? 10 también. ¿Qué le pongo a un comentario? ¿Cómo lo evalúo? Pero ¿qué es un análisis? ¿Qué es una crítica? Los alumnos actuales no saben ni cómo se llama la época en la que están viviendo, no reconocen movimientos artísticos, no tienen conciencia de nada, de nada. Entonces, queremos crear un sistema en el cual desarrollar mucha publicación de libros y hacer lectores. Lee 20 minutos al día, ¿de qué? Lo que quieras, pero lee. Total, es lectura, ¿sí? Pero si no tengo un alumno o no tengo una generación de muchachos o de jóvenes crítico-analíticos, de nada sirve la lectura. Un ejemplo, en literatura actual, en el Colegio de Bachilleres, ejercicio, señores, lean un poema de Jaime Sabines. Viene el poema, el que quieran. Reúnanse en equipo de 5 a leerlo, como si una mente no bastara, 5. A continuación comenten qué les pareció el poema y viene una cuartilla completa de renglones para que pongan un comentario de 5 mentes ahí. ¿Cuánto le damos a ese ejercicio, señores? ¿Qué evaluación le damos? 10. Si les gustó, qué bueno, y si no, no. Segundo ejercicio del mismo poema. Redacta un recuerdo con el que asocies el poema. Algo que a ti te haya pasado. ¿Qué le damos a ese ejercicio? ¿Qué evaluación? 10.
Si te puso triste, si te puso contento, si te puso... ¿Sí? Redacción. Taller de redacción, señores. Les enseñábamos a los jóvenes a discriminar ideas principales de secundarias. Una técnica de lectoescritura sistemática en donde un texto eran capaces casi de escanearlo, como pasarlo así, una radiografía, y poder tomar el cuerpo de las ideas principales, realizar un cuadro sinóptico, un resumen, entender el texto y redactar uno similar al analizado. ¿Saben qué hacemos ahora en todo el semestre? Ortografía. 6 meses, señores, para el uso de la B y V. No. SCZ. ¿De veras? Sí. Sí, eso es. Entretén al chamaco con eso durante todo el semestre. Pero ¿no? la reforma educativa va para atrás, ¿cierto? La situación es que la reforma educativa, en el momento en que se implementó, fue una reforma administrativa. Los contenidos no se tocaron para nada. No existía. Entonces, por ejemplo, en el nivel privado, en secundaria privada, les digo, quinto de secundaria, ¿qué miran del ensayo? ¿Qué es lo que están viendo en cuanto al tema del ensayo? Y me dicen las maestras, definición. Tercero de secundaria, ¿qué está viendo en ensayo? Definición. Y así se va, hasta primero de prepa. Y les digo al final de la prepa, y saben redactar ensayos los muchachos, porque eso en cualquier preparatoria, en Cambridge, en Estados Unidos, en cualquiera, el trabajo académico por excelencia es que un alumno sepa hacer un ensayo del tema que quiera uno, de la materia que sea, y no lo saben hacer. Entonces, ¿cómo pretendemos generar una sociedad de lectores cuando no les damos las herramientas y formar a ser personas capaces de entender un texto? Eso es lo que... A ver, estamos ante dos problemas y los dos son dos crisis diferentes y tenemos que separarlas. Una de ellas es, la reforma lo que ha construido es la crisis pedagógica más grave en la historia de México. Pedagógica, ¿sí? Las experiencias de lecturas, de exámenes, de alumnos, cualquiera que sea, son para llorar, porque detrás de ellas hay pedagogía formal hasta el aburrimiento, preocupación más porque adquieran definiciones y no comprensiones. Pero eso tiene que ver con la educación formal. Esa no es nuestra batalla. La batalla de la educación formal la tienen que dar ustedes, maestros, y ahora se inicia la nueva reforma, donde la riqueza de experiencias, lo vivido, tiene que poner en el centro el problema de la pedagogía y no el problema de la administración burocrática, como fue hasta ahora, o lo de la, peor todavía, de la represión, ¿sí? Ese es un tema. Pero el otro, el de la educación informal, el impulso de la lectura por sí mismo y la reacción simple de me gusta o no me gusta, más tarde sabré por qué, es fundamental. O no me gusta y tengo derecho a decir que no me gusta, porque es bien importante. Cuando tú a un adolescente le dices, te tiene que gustar, ya lograste que no le gustara jamás, por la naturaleza reactiva y sana de ese adolescente. ¿Cómo estamos llamando a la colección para adolescentes que queremos armar? Los libros que nunca te recomendarían ni tus papás ni tus maestros. Ese es el llamado, porque incide sobre la educación informal, donde se construyen otro tipo de imágenes. Probablemente el lector per se no se vuelva redactor, pero sí construye, por ejemplo, ética. El que lee Robin Hood construye ética. El que lee Los Tres Mosqueteros se va a quedar toda la vida. A, que la aritmética no funciona porque los tres eran 4, y B, que uno para todos, todos para uno. O sea, la educación informal construye columna vertebral, la educación informal construye información secundaria, periférica, construye emociones, ¿sí? Y tenemos que separarla de la educación formal, porque si la vinculamos, como dice continuamente Paloma, corremos el riesgo que una se coma a la otra y la mate. Que esto no quiere decir que se menosprecie una de la otra, ojo, ¿sí? Creemos que la educación formal, pues digo, es la que todo el mundo debería de tener, ¿no? Pero no podemos dejar de lado la educación informal. Claro, ¿sí? yo les agradezco, pero bueno, mi punto, vuelvo con la teoría literaria, placer y gozo no están peleados, y yo creo que, por ejemplo, ahorita que acabamos de ver estas preciosidades de libros, decir, léanlo por placer y ahí nos quedamos, pues sería muy triste, ¿no? Cuando hay una yo creo riqueza, que no, fíjate, hay una no riqueza. estoy de acuerdo.
Placer y gozo no están peleados. Así es. Pero placer y obligación sí están peleados. Así no, es. no es una obligación, pero yo creo que deberían trabajar en conjunto las dos ¿Sabes cosas. qué? Yo creo que hay niveles. Mira, yo creo que va a haber gente que lo va a gozar, un libro, y ahí se queda, y lo único que pedimos es que lo recomienden. Hay otros que lo van a analizar más, ¿sí? Hay otros que van a llegar a otros niveles, pero esto no quiere decir que unos sean mejores que los otros. El chiste es que la gente los pueda leer, y va a haber diferentes niveles de comprensión y de, no sé, de analizarlos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que todos tenemos, porque si haces eso, la mayor parte de la gente que está aquí te va a decir, no, si me das un libro y además tengo que analizarlo y además tengo que desmenuzarlo y además tengo que ver qué es lo importante y qué es lo... Ahí perdiste el placer ¿Y cómo de la generamos? mayoría. Porque Perdón. tienes que disasociarlas. ¿Y cómo generamos conciencia social? ¿Cómo generamos Porque el libro te lo va a dar, no otras hace falta hacer un análisis de profundidad, ¿sí? A mí sí, yo por ejemplo creo que marcó mi vida el diario de Ana Frank cuando yo tenía 12 años. Y entonces ahí, a partir de ahí supe quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos y de qué lado iba a estar yo. Y no necesité analizar más a los 12 años ese libro. Sin embargo, me marcó absolutamente. Pero si tiene conciencia analítica y crítica, créame que todavía más lo va a gozar. Ok, de Ese acuerdo. es- Si tiene Algunos la- lo tendrán, otros no lo tendrán. Y no importa que no lo Maestra, tengan. tenemos que separar educación formal de educación informal. Porque si las unificamos, la metemos en el territorio de lo obligatorio, en el territorio de lo formal, en el territorio de lo necesario. Y ahí ponemos los énfasis. Y está toda madre. Que a un chavo de 7 años, 8, 9, le digan, necesitamos un nivel de literatura de comprensión. Porque si no, las cosas no funcionan. Si lees y no comprendes, no funciona. Bien, pero al mismo tiempo, por otro lado, necesitamos una literatura que llegue a ese chavo y que impacte sus emociones. Porque esa es la que construye su columna vertebral. Entonces tenemos que aprender a disociarlo. No tenemos que ver la batalla por la lectura como una batalla por la lectura formal. Son dos batallas diferentes que hay que darlas en dos espacios diferentes. En el mundo del magisterio tiene que ver con la pedagogía y hay que hacer la gran batalla pedagógica para que esos libros de texto no sigan circulando. Estuvimos viendo los libros de texto de la prepa abierta y casi me suicido. Yo hubiera reprobado si hubiera usado esos libros. Están repletos de conceptualismo, no tienen nivel de profundidad, no dan información. Y tú dices, ¡ay! ¿Sí? Déjenme contarles que yo vi un libro de una niña de tercero de primaria, ¿sí? Y me aterroricé porque me enseñó un examen que había hecho sobre ese libro, ¿sí? Y le preguntaban cosas como, ¿qué diferencia hay entre el campo y la ciudad? ¿Cómo son las casas en el campo y en la ciudad? Y entonces decía, en el campo son chozas, en la ciudad edificios, ¿sí? Así de grave, ¿sí? O de pronto le decían, di cuál de estas características tiene un árbol. Puede ser alto, grande, frondoso, verde. ¿Cómo va a escoger una entre todo Y esa eso? niña O vive sea, a lo en mejor una era un tierra de arbolito magueyes y chiquito. nopales. ¿Sí? O sea que ¿Ah, sí? su concepto de árbol no debe estar nada ajustado a estas realidades. Pero en último caso tenemos que aislarlas. Si no las aislamos, corremos el infinito riesgo de que la batalla por el libro se vuelva parte de la batalla pedagógica de la educación Sí. formal. Eso sería gravísimo. Peligrosísimo. Porque yo hablando biográficamente, yo tuve la desfortuna de estudiar en una primaria y una secundaria psicótica. Yo no sé qué les pasaba. Mis padres estaban en el consejo, otros padres creo que eran existencialistas todos, creo que estaban muy distraídos. Era un caos mi escuela, de verdad. Yo soy posmoderna desde los 5 años. O sea, ya cuando me dijeron el nombre, dije, sí, yo soy eso. Mis compañeros de clase eran unos hooligans, yo misma era una hooligan, somos la generación posterior al 68. Mi escuela estaba junto al Campo Marte y vimos entrar esos camiones cargados de estudiantes y vimos
las columnas, echar humo, las chimeneas, y nos marcó, y más hooligans nos volvimos. Yo le debo mi educación a los libros informales, y le debo mi imaginación y mi educación, mi conciencia de ser a los libros, y a una feliz anarquía, conducida por el placer. Yo leí crítica literaria cuando necesité leer crítica literaria, y entonces leí a los mejores críticos del mundo. ¿En dónde? En libros. En libros. Leí la mejor poesía. Al me doy cuenta que tuve una extraordinaria buena educación literaria conducida por mi propio placer. Llegué al medievo y al renacimiento, tardísimo, y no llegué para quedarme. Fueron mis contemporáneos los que me fueron llevando, y después retrocedí a un siglo y volví a avanzar un siglo, y leí muchísimo. Sinceramente creo que hay que tener fe en el placer. Es una de las brújulas más certeras en la vida, el placer. Y creo que con Paco, que no hay que mezclar de ninguna manera la obligación con la lectura de literatura, de ninguna manera. Es tan claro que la educación sentimental tiene que estar claramente asociada a algunas ideas. El placer, el gozo, la diversión, el entretenimiento. Yo no conozco a ningún lector que diga me aburrí, porque siempre habrá algún libro esperándolo en alguna esquina de su vida. Primero. Segundo, la subversión. La literatura tiene que ser subversión. Que te voltee la cabeza, que te diga el mundo es diferente, que te diga hay otras visiones, aquí tienes otra perspectiva, ¿sí? Ser homosexual en barrios proletarios de Celaya, ¿sí? Es una vivencia que tienes que compartir siendo heterosexual chilango y muy feliz. Tienes que compartirla, es información secundaria. Conozco Detroit como casi nadie la conoce en el mundo, y cuando fui a Detroit dije, era como yo lo pensaba. Gracias a las novelas de Loren Estleman, que la narra magistralmente. La educación tiene que contener subversión, educación secundaria, información secundaria, la lectura y placer, y el goce, y diversión. Y asociarlo con la educación formal puede ser peligrosísimo porque la funcionalizas. O sea, léete este poema de Neruda para descubrir dónde están bien puestos los adjetivos. No. Este es un paso muy posterior de estudiante de filología hispánica. Léete este poema de Neruda para ver si sí o no Neruda sabía de qué hablaba cuando hablaba de amor. Buenas noches, Paco. Así como el compañero hace un momento te regaló un libro, yo también te quiero regalar un libro. Mi mamá me pidió que te lo regalara. Es una mi mamá es Verónica Oiquión, historiadora del Colegio de Michoacán. Ella escribió un libro, una biografía sobre Cuca García, la maestra michoacana normalista, fundadora del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y militante del Partido Comunista, y este año salió publicada la biografía de Cuca García. El compañero Oscar de Pablo en su libro de la rojería tiene una semblanza de Cuca García, y mi mamá me pidió que te trajera el libro. Dale gracias inmensas. Cuca es una de las grandes mujeres de este país de los años 20. Una revolucionaria sin tacha, abnegada, entregada, militante, que se fue a fundar sindicatos campesinos en zonas mayas, ¿no? Y autora de algunas de las letras de las canciones más bonitas. Yo creo que de ella es Sol, tú que eres tan parejo, la famosa canción de los agraristas rojos, ¿no? Esa es Concha Michel. Era Concha Michel, pero ella tocaba la guitarra con Concha en los actos rojos de la Cuca. Pero ella fue dirigente del Frente. Muchas gracias, dile a tu mamá que sí la quiero. A Cuca y a ella. 2 personas y cerramos. Buenas noches, soy breve. Yo quisiera proponer si se puede hacer un suplemento cultural, ahora en el fondo de cultura, ¿no? Sobre todo de literatura.
Además, hay más suplementos. Está el de La Razón, está el de Milenio y está el de La Jornada. Hace 2 semanas La Razón sacó un suplemento extraordinario donde escriben cómo declamaban Monsiváis y Juan José Arreola juntos al unísono. Es increíble, ¿no? Entonces hay buenos suplementos, aunque hacen falta muchos más, por ejemplo los de Benítez. Y se sacan ya todas las anécdotas o algo cuando ya murieron, no cuando están vivos, que es lo terrible, ¿no? Cuando Salinas termina su campaña, ya tenía el tiempo libre Enrique González Pedrero, y me lo encuentro en la Gandhi husmeando libros. Y digo, qué bueno que lo veo. Digo, porque yo quiero proponerle que haga más barato el libro, ahora que va a ser secretario de Educación. Me dice que usted tiene la bolita mágica. Dice, yo cuando tenía tiempo para leer, no tenía dinero para comprar. Yo que tengo dinero para comprar, no tengo dinero para leer. Así es que lo hagan más barato el libro. Gracias, eso es todo. Sí. Muy breve. Yo creo que la cuarta... ¿Sí? No, ¿le muevo? Bueno, me acerco. La cuarta transformación yo creo que depende de todos. Espero no me censuren, pero hay que redoblar esfuerzos. Y bueno, Paco decía hace un momento, digo, ¿se puede decir eso, redoblar? Bueno, no sé. Pero tienes que sacar una novela que se llame así, redoblar esfuerzos. Yo escuchaba a Paco y Paco decía, necesitamos también de la academia, ¿no? Aquí estamos los académicos, hay algunos que no somos tan cuadrados. Y yo solo quiero decirles a los tres, que hay más de 37,450 desaparecidos en México. Y la lectura es una oportunidad para crear resiliencia. Si multiplicamos esos 37,450, y digo cifras oficiales porque son mucho más, por todas las familias que están sufriendo una pérdida y que con campañas de lectura podemos crear resiliencia, imagínense qué cambio tan grande podría tener México. Entonces, yo ahí le pido de favor, Paco. No hay que pedir de favor, forma parte de la lógica inicial. O sea... Y es obligación. Exactamente, como dice Paloma, es obligación. O sea, tenemos que llegar hacia el mundo del libro, como ha estado haciendo desde 10 años la Brigada, y como a lo mejor, y es posible, se pueda hacer desde el fondo integrado, no vamos a darle la espalda al país que pidió el cambio. No llega lo mismo para perpetuar lo mismo. Lo mismo es un cadáver que hay que denunciar, que se está muriendo de podrido. Y el cambio viene. Y entonces, si querían otro tipo de política en el libro, pues hubieran ganado las elecciones. Como no las ganaron, creo que ya no voy a repetir frases hechas. Cáspita. Recórcholis. Yo quisiera, para despedirnos, leerles lo que mañana vamos a tener. Sí, no dejen de comprar libros para regalar, es lo único que nos va a poder hacer diferentes. Sí, bueno, buenas noches, gracias. Estoy encantada de estar aquí siempre entre libros y lectores.